Listo. Entonces lo que vamos a ver, compañeros, es fundamentalmente cómo está montado el curso y una experiencia real de evaluación con la rúbrica. Me voy a permitir entonces compartir pantalla, mi pantalla. Me avisan, por favor, si ya la deben estar viendo, Sí, ¿no? Cristian, la vemos muy bien. ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, compañeros, la cuestión es la siguiente. Este es un curso mío, un curso cualquiera, el 9885. Nosotros tenemos, nosotros trabajamos todo desde la virtualidad, entonces tenemos retos. Son los equivalentes a los momentos, ¿no es cierto? Que tienen, entiendo que tienen los de modalidad combinada. Estos retos tienen unas actividades, nuestras actividades son semanales. El primer reto de nosotros duraba mes y medio, 6 semanas. Para cada semana había una actividad como esta que ven acá, ¿no es cierto? La actividad uno, que es literatura, se le explica al estudiante, se le introduce, bueno, esto yo creo que lo conocen, hay una lectura propuesta y hay un foro, ¿no es cierto? Estas son actividades de seguimiento del desempeño del estudiante, ¿listo? Que son valoradas, no son calificadas, pero sí son actividades de seguimiento del desempeño. En el reto 1 tenemos al final una actividad evaluativa de ese desempeño, que es la que vamos a valorar con la rúbrica y la que vamos a retroalimentar. Estas actividades, entonces, insisto, son actividades de seguimiento, por tanto es importante que el estudiante las haga y que el estudiante participe, porque en esas actividades también que las vamos a retroalimentar de manera general, le vamos a ir puliendo al estudiante ese desempeño, le vamos a ir diciendo, mira, debes mejorar esto, mira, falta esto aquí, pon atención acá. Por ejemplo, en este caso está el foro, ¿no es cierto? Que lo tengo acá abierto. Entonces, en el foro, se me fue, en el foro, los estudiantes, a partir de lo que se les pedía de la consigna, que era leer 12 páginas de introducción de un texto sobre qué es literatura, nos debían dar como su opinión, nos deberían dar un comentario sobre ese texto. Entonces acá lo tenemos, por ejemplo, Juan Vázquez, que casi es bastante mínimo, ¿no es cierto? O unos... La idea era la brevedad. Acá nosotros apostamos a que las participaciones de los estudiantes tampoco fueran excesivas para poderlas revisar y poderlas retroalimentar. Hay una retroalimentación general por parte del profesor, que ustedes ven acá en mi caso, ¿no? Del foro general, donde digo, bueno, esto está muy bien, falta esto, hagamos aquello y tal. Son actividades de seguimiento. Y tenemos, insisto, al final, acá, un evento evaluativo, ¿no es cierto? Vamos a la asignación del evento evaluativo, ya vimos, ya vimos el foro, ¿cómo le saldría al estudiante este evento evaluativo? Se le da una consigna, ¿no? Aquí la pueden ver, sobre un cuento que voy a leer, y le pedimos en este caso que haga un resumen comentado. Listo, le damos el enlace del cuento y que haga un resumen comentado de ese cuento. Ese cuento se debe presentar mediante un buzón, ¿no? Entonces el estudiante va a ver esto y al final le sale el buzón para subir su resumen comentado. A nosotros nos va a llegar así. Listo. A nosotros nos llega así. Esta es la visión. Entonces acá están todos los estudiantes, el resumen o no, listo. Esto ya se evaluó, ya el estudiante vio los comentarios que le hice, ¿no es cierto? Y vamos a ver en este caso de este estudiante. Entonces cuando vamos a valorar, nos aparece esto, nos aparece el nombre del estudiante, la ID, la descripción de lo que él debía hacer, ¿no? ¿Te acuerdas? De Y aquí nos va a salir la rúbrica. ¿Listo? Que ahorita se las muestro y nos va a desplegar el resumen comentado del estudiante, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a valorar. Esta valoración, en este caso, bueno, el evento evaluativo en este caso era una evidencia.
¿no? Porque era una sola acción. Un evento evaluativo puede tener más acciones, ¿no es cierto? Un evento evaluativo, recuerden que puede tener una acción que da una evidencia, en este caso un resumen comentado, pero por ejemplo, el mismo evento puede tener otra acción que sea una sustentación. El estudiante sube un video además que presentó el ensayo, subió un video además de su trabajo. Entonces tenemos un solo evento en ese caso con dos acciones dentro de ese evento evaluativo y por lo tanto dos evidencias. En este caso solamente teníamos una evidencia en este evento que era el resumen comentado. Entonces, la rúbrica, le damos a la rúbrica, obviamente primero leemos, ¿no es cierto? El texto lo valoramos y según nuestra rúbrica, esta es una rúbrica general del curso en este caso, nosotros no estamos valorando rúbrica por evidencia, ¿no? Sino rúbrica general del curso. En este caso, yo consideré esta valoración, según lo que me arroja la evidencia. Es decir, yo consideré no en el que a mí me pareció o yo opino, no. La idea es contrastar nuestra rúbrica, ¿no? Y nuestras categorías, nuestros verbos y nuestros objetos con lo que el estudiante nos está presentando. Y ese texto en el saber, ¿no? Me da relacional 1 porque me asocia conceptos. En el ser lo ubiqué en relacional 3 porque analiza esos conceptos, ¿no? A partir de una interpretación. Aquí en el nivel relacional el estudiante ya interpreta. Curso de Humanidades 3 sobre todo es leer literatura. Entonces nos interesa mucho que el estudiante interprete y se pare frente al texto y tome una posición. Ojalá que llegue acá a teorizar, a criticar y a dar una lectura innovadora. Por ahora este estudiante, que está muy bien, es un estudiante pues que para hacer el primer evento evaluativo lo tenemos puntuando bien, y en el hacer transforma esos conceptos en su interpretación. Listo, veamos brevemente la evidencia. Por una cuestión pues metodológica, nuestra rúbrica se eleva en una espiral de complejidad del objeto de la siguiente manera. Lo más básico, lo único, son nociones, que las nociones serían rasgos comunes a muchas cosas, a muchos aspectos, pero no son perfectamente definidas. Definidas en el sentido etimológico que tiene la palabra definir, ¿no, compañeros? Poner un fin, definir significa eso. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el límite de esto? Una noción es muy amplia, no es que no tenga un fin, pero caben tantas cosas en una noción. Luego la espiral de complejidad se eleva y tenemos elementos. Los elementos sí son perfectamente definibles. El elemento este llega hasta acá, ¿no es cierto? Después tenemos la reunión de elementos que está en el relacional, porque relaciona los elementos para hacer conceptos. Y en el abstracto ampliado, que en este caso no lo tenemos, porque el estudiante no llegó allá, tenemos sistema. El sistema ya que sería una reunión, una relación de conceptos, una estructura mucho más compleja. Entonces, con estos colores vamos a mirar qué nociones, elementos y conceptos aparecen, y con estos números vamos a ver dónde nos marca en la evidencia del estudiante el saber, el ser y el hacer. Entonces procedamos. Por motivo de tiempo, pues no vamos a leer toda la evidencia, pero les mostraré. Él comienza su resumen mostrándonos nociones. Dice, nuestra historia. Sabe que ahí hay una historia, ¿no es cierto? Ahora, historia en literatura es una noción, y es una noción por una cuestión muy sencilla. Una historia puede ser muchas cosas. Una historia puede ser una novela, una historia puede ser un cuento, una historia puede ser una anécdota, una historia puede ser un microrrelato, pero al menos tiene la noción. Hay historias, esto es una historia, ¿no es cierto? Yo les decía, es un rasgo común a muchos elementos literarios, a la novela, a la épica, al cuento, bueno, etcétera. Pero, ¿cuál es el fin? No, sabe que en la historia se narra, por ejemplo, miren, acá nos lo muestra, esta historia narra, ¿no? Pero, ¿qué es una narración? Una narración puede ser muchas cosas, incluso no necesariamente ficción, no necesariamente literaria. Yo te puedo en un corredor narrar algo, pero al menos reconoce esas nociones que sí son del campo literario, la historia y la narración, ¿no? Ya más adelante, en fucsia vemos que nos muestra elementos, es decir,
Por ejemplo, él sabe que hay una protagonista. Esto ya no es una cosa así amplia e indefinible, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los géneros no tienen protagonista. Por ejemplo, hoy que le dieron el premio Nobel a una mujer poeta pura y dura, ¿no es cierto? Louise Glück, seguramente de ascendencia alemana, la señora de todo lo que ha escrito solo es poesía, solo hay un texto que ha hecho de ensayos sobre poesía, que no está traducido entre otras cosas. ¿Cuál es el protagonista de un poema? El poeta, el yo poético, la voz poética. Ahí nos enredamos. Un soneto no tiene precisamente un protagonista, mientras que el cuento sí. Entonces aquí ya hay un elemento, ¿no? Además sabe el nombre, Elisabeth Roussin, y además sabe que el apodo era este porque así se llama en el cuento, ¿no? Y así se titula el cuento. Sabe que ese protagonista es el personaje principal. Estos sí ya son elementos puntuales, ¿no? Que ese es el personaje. Sabe que hay otros personajes, ¿no? Estos ya son elementos. Cuando nos da aquí en esta locución adverbial más adelante, nos está hablando de que tiene la noción de la linealidad del texto. La noción, porque, ojo, el estudiante pilas que no nos está diciendo, este es el inicio, este es el nudo, este es el desenlace. No, esos elementos no nos los está nombrando. Y como no nos los está nombrando, no podemos deducir que eso es así. Nos referimos a la evidencia que tenemos al frente. Al frente solo nos da un marcador temporal de tipo adverbial, más adelante. Entonces, bueno, parece que él sabe que hay un inicio, hay una noción de inicio, que más adelante aparece un nudo, y lo vamos a ver bien cuando nos dice acá, culminada nuestra historia. Es decir, tiene la noción de esa linealidad de inicio, nudo, desenlace, aunque no nos llama a los elementos así. Entonces, tiene cosas del uni, sí, pero también nos tiene elementos como los que les estoy mostrando, ¿no? Otra vez vuelve al protagonista de la historia al final, pero también vamos a ver que ya tiene conceptos, es decir, elementos relacionados para lograr una interpretación. Por ejemplo, él nos dice que la historia se ubica en la guerra franco-prusiana. Esto ya es un concepto que nos relaciona el cuento con la guerra, y además una guerra entre Francia y Prusia que perdió Prusia. Y es del orden del saber, vean el uno. ¿Por qué? Porque esto es un dato enciclopédico, esto es un dato que no está en el cuento, que el estudiante seguramente consultó, rastreó, bueno, en fin, aunque en este caso yo pongo un video, o los profesores ponemos un video en nota del profesor, donde ahondamos un poco en el tema de la actividad de esa semana, y entonces este es un dato pues que yo les daba en ese video, pero este es un dato enciclopédico, que no está en el cuento, que él mete ahí y que me relaciona, ya me conceptúa. Y acá uno pudiera decir que si uno conoce pues el cuento, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos de tiempo, Margie? Cristian, te quedan 5 minuticos para que finalice. Virgen Santa, oro le dije que me avisara. El cuento es de una prostituta que los burgueses la usan y después la rechazan y hacen con ella de todo. Entonces viene la conjetura, una inocente prostituta. Alguien puede decir, eso es un oxímoron, Cristian, es una paradoja, ¿no? Una prostituta ingenua e inocente. Pero bueno, ¿aquí qué hay? Acá hay del dos, del ser. Aquí él está analizando y analiza de tal manera que pone su interpretación y su conjetura personal. Acá se está metiendo él y está diciendo, esta prostituta es inocente. Bueno, cuando dice nuestra querida, ese adjetivo calificativo, querida, nos vuelve a poner en la parte del ser, ¿no es cierto? ¿No? Cuando nos dice que la usó. Les quiero mostrar brevemente, por ejemplo, esta. Acá pone una cita. De esta forma se puede... Él comienza a argumentar que lo que muestra el cuento es el egoísmo y que el egoísmo es un aspecto fundamental de la biología humana, pero que no solo de la biología, además tiene que ver con lo social. Ahí es donde él transforma, ¿no?, esos conceptos en el hacer. Entonces acá nos lo muestra. De esta forma se puede considerar como mantener una relación exclusiva con un bueno, y cita a este psicólogo. Acá hay un concepto, ¿no? Acá hay una relación de un saber enciclopédico que él está citando, por eso es del uno, ¿no?, con su interpretación del cuento,
pero una interpretación que él transforma para mostrar que el egoísmo no solamente, y no que el tiempo no nos dio, por acá está lo del egoísmo, el egoísmo entendido como la búsqueda de tal, lo transforma, entonces tenemos del 3 también del hacer, pero además esto busca dentro de la coherencia del texto, busca afianzar su interpretación de que la prostituta es ingenua, inocente, pues tenemos del 2. Entonces, compañeros, podemos tener un concepto en este caso, o una parte de la evidencia que nos hable de los 3 elementos de la competencia, del ser, del hacer y del saber al mismo tiempo, porque así funciona de hecho la competencia. Nosotros lo dividimos por una cosa metodológica y de análisis, pero el ser, el hacer y el saber se dan todos en la misma evidencia y al mismo tiempo. Entonces, por estas razones, yo digo, me marca esto. Listo. Le doy acá, esto pues es una cosa que me exige la plataforma, porque en realidad lo que la retroalimentación está en el relacional, ¿no? Y debe pasar al abstracto ampliado. Finalmente, entonces el estudiante va a encontrar en este caso, va a encontrar un video. Nosotros lo quisimos hacer, muchos de nosotros en Humanidades 3, con video para darle cara y rostro a esta interacción. Un video donde yo le digo al estudiante, mira, tienes esto, analizas, transformas y asocias. Me baso en los verbos claves de la rúbrica nuestra y pongo a hablar a la rúbrica. En realidad no es una retroalimentación que yo me invente, no. Le doy la voz a la rúbrica, pero con el rostro mío. Digo, mira, haces esto y valoro mucho eso que el estudiante hace, ¿no? Debes llegar, no, incluso no hablo en términos de qué le falta, es que usted sí, hermano, no. De ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que el otro escaloncito? La zona de desarrollo próximo en términos de Vygotsky. Ah, bueno, el abstracto ampliado. Y le digo, debes criticar, hacer tu propia lectura, ¿no es cierto? Debes innovar en esa lectura. Listo. Y eso es lo que le digo. Los 3 verbos en donde está, se los valoro mucho, se los reconozco. Una gran ensayista y escritora y filósofa norteamericana, Sirius Beth, dice que esa es la clave de la educación, que el otro se sienta valorado. Pero digo, mira, haces esto y esto es muy importante, estás muy bien, y debes llegar a esto que sigue. Esto es lo que sigue, esfuérzate por eso y tal. Y él ve el video y me parece pues que hay una interacción ahí con un rostro, con un tú, con un otro, no solamente un texto. No sé, creo que ya y me excedí de todo, ¿no es cierto? Cristian, muchas gracias pues por compartir la experiencia de la evaluación. Creo que es supremamente valioso lo que nos compartes. Evaluar con rúbricas sin duda ha sido una experiencia muy bonita y enriquecedora tanto para profesores como para estudiantes. Ahora llega el momento de las preguntas. A las 103 personas que nos acompañan, pues agradecemos pues su participación y nos gustaría saber si alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta al profesor Cristian relacionado con el tema de evaluación y específicamente pues el caso que nos convoca hoy, son los cursos de humanidades. Entonces, en este momento eh, pueden abrir sus micrófonos, alzar la mano o escribir las preguntas a través del chat. Bueno, aquí Óscar Augusto nos dice que excelente, Eduardo nos dice que muchas gracias, Fabián, bueno, manda un saludo, Nelly dice que excelente experiencia, gracias profesor Cristian. Cristian, sin embargo, hay una pregunta que siempre ha causado ruido durante este semestre y es el tema de la calificación, es decir, asignarle una nota cuantitativa a las evidencias de los eventos evaluativos de los momentos 1 y 2. ¿Qué experiencia has tenido frente al tema de que los chicos estaban acostumbrados a recibir una valoración cuantitativa y ahora pues tú a través de los cursos de humanidades pues estás utilizando la rúbrica, los ubicas en algún nivel de la taxonomía de solo? Entonces nos gustaría saber cuál ha sido tu experiencia.
Bueno, muy bien, muy bien. Me parece que por ahí en el chat hay un profe Eduardo que dice que una pregunta, pero esa pregunta es muy importante, ¿no es cierto? Yo creo que todos tenemos claro que hay seamos o no profes de formación, todos somos profes acá por amor y por vocación, ¿no es cierto? Y yo creo que todos tenemos claro que hay una diferencia fundamental, muy importante, entre examinar, evaluar y calificar. Son tres cosas absolutamente diferentes, ¿no es cierto? Y meto la triada, no solo por el modelo habermasiano nuestro que funciona con triadas, sino porque es que muchas veces se piensa que hacer un examen es evaluar, que examinar es evaluar, ¿no es cierto? No, hay tres cosas diferentes: examinar, valorar y calificar. Ahora, cuando yo valoro, que es un verbo que nos llegó del francés, valer, es decir, le doy un valor específico a algo, no necesariamente califico, no necesariamente califico. Es decir, y esto ya lo ha dicho, por ejemplo, el doctor Unigarro infinidad de veces, todo evento evaluativo no lleva a una calificación numérica necesariamente, sí a una valoración con la rúbrica. Esto en principio es desubicante. Y esto hay que decirlo sin ambajes, tanto para los estudiantes como para nosotros. Porque nosotros, por ejemplo, yo que llevo 20 años parado al frente, ¿no? Aunque en el desubique pues de este año parado frente a la pantalla, el número nos daba tranquilidad, el número nos daba certeza, como así vos. Cuando uno decía, no, este trabajo es 3.5 y ya, y chao. Eso nos daba mucha certeza y el estudiante también le daba esa certeza. Pero resulta que era una certeza infatuada, era una certeza que no era tal, por dos razones. Fíjense lo siguiente. Uno, ¿cuál es la diferencia así radical entre alguien de 2.9 y alguien de 3? Y el de 2.9 pierde y el de 3 pasa, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa diferencia así? No, no, yo no la sé, en 20 años no la sé, no digo que me la sepa, me la tenga que saber, pues tampoco. No, eso no va conmigo. Y lo otro es que eso de las notas obedecía al modelo de la tecnología educativa, un modelo muy conductista. Supongan ustedes que en el primer corte sacaba 1 y él iba mejorando su desempeño, es decir, elevando su competencia. Y en el segundo corte sacaba 3.8. Y en el tercero, donde ya se esforzó tal, por ejemplo, en nuestro caso Humanidades 3, que es hacer un ensayo, se jaló el ensayo, el señor ensayo, con errores y todo, porque lo hizo él, pero uno sabe que alcanzó la competencia que uno requería. Pero con la calificación a ese estudiante le tocaba cargar con ese 1 del primer corte. Era un INRI, compañeros, una cruz. Ese 1, ¿cómo se lo quitaba uno? Ya. Lo mismo, el que sacaba 5 y se creía un chacho iba desmejorando, entonces ganaba porque, ¿no es cierto?, aprobaba. Eso era un problema también de la calificación. Entonces, bueno, para que vean que era una certeza infatuada. Esta es otra experiencia. Los estudiantes han tenido, los ha asustado mucho y muchos me escribían, profe, ¿cuánto saqué? Pero es que yo veo allá hay un 0, por eso hice el video. Y mira que yo les decía, mire el video, niña, caballero, mire el video. Y en el video que hice, lo hice con una intención, valorarle lo que tiene y no decirle qué le falta, sino a dónde va a llegar. Vea, porque no hay tiempo para mostrar, pero tengo varios correos de estudiantes que me dicen, hombre, profe, muchas gracias. Me siento apoyada, me siento no sé qué, así como usted me dijo, tal. Y solamente creo que tuve como cuatro correos donde, venga, profe, ¿y cuál es la nota? De 200 y pedazos de estudiantes que tengo. Porque también en los videos te explicaba pilas que no va a haber calificación, va a haber evaluación. Y les explicaba esto, en la valoración, en nuestro modelo por competencias, que en eso es innovador, si vos alcanzas la competencia al final, aprobás y aprobás con buena nota, porque te toca cargar con ese 1. Es injusto, entre otras cosas. Cristian, por aquí el profesor José Vicente Palacio había alzado la mano para hacerte una pregunta. No sé, profesor José Vicente, si quiera compartirnos su pregunta. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Sí, profe. Gracias, profe. Muy interesante su intervención, le agradezco. La inquietud que me surge, así como tengo muy claro lo que es evaluar y calificar. Sin embargo, también dentro de nuestra rúbrica nos damos de cuenta
que yo puedo evaluar, pero al mismo calificar. Cuando tú dices un estudiante, o yo les digo al estudiante, mire, tú te encuentras en el modelo relacional 3, o en el modelo relacional 5, o estás en el abstracto ampliado 1. Entonces ya el estudiante, de una u otra forma, allí visualiza. Por ejemplo, yo le digo, no, tú estás en relacional 5. Él me dice, profe, o sea, mi nota está entre 3, 4 y 4, que el punto más alto sería 4 en ese momento. Entonces está relacionado tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. ¿O estoy equivocado? No, profe, es así, de hecho es así. Lo que pasa es que nosotros en humanidades solamente tenemos valor numérico para el proyecto final, para el evento Todos. evaluativo final. ¿Todos? Bueno, entonces todos lo tenemos así. Nosotros, de hecho, la rúbrica le quitamos el número. Nosotros, como usted la vio, no tiene número. Hay que quitarle el número. Perdón, profesor, pero no, hasta el momento, en lo que yo llevo, no hay ni directriz aquí en Bogotá por parte de Canatura, tampoco en lo que ha expresado el doctor Unigarro, de que se quite el número a la rúbrica, primero. Segundo, de acuerdo a esto de modalidad por competencia, modalidad, digamos, combinada, lo que tenemos ahorita, allí se habla en 2 momentos, digamos, de actividades de aprendizaje y 2 actividades como mínimo evaluativas. El término evaluativo, no sé si de pronto se les haya presentado, el estudiante dice, es que dice momento 1, 2 evaluativos, y ¿dónde se ve reflejada esa evaluación? Hablemos de evaluación más no de calificación. Para el segundo, listo, igual, pero en la presentación que nos dieron o que nos dijeron, profesor, a usted debe evaluar al estudiante en la parte final en lo que vale. ¿Para qué crear esos 2 momentos evaluativos en el momento 1, en el momento 2, si únicamente vale el tercero? Hasta ahí va mi interpretación. Muchas gracias por escuchar mi duda. Vale. Mira, ahí hay varias cosas. Lo primero es que pues yo hablo desde lo que manejamos en humanidades y nosotros sí recibimos instrucción por el jefe nacional nuestro, que es Johan, de quitar ese número. Así procedimos, así lo estamos haciendo. En fin, ¿no es cierto? Si de pronto ya en CD hay que manejar algo, pues eso ya lo manejarán ustedes allá, porque como ese cuento ya se me sale de mi ámbito de decisión. Yo también soy profe acá, ¿no es cierto? Y yo desde que me casé le digo, José, que a mí me dicen, ¿usted qué sabía hacer? Y yo digo, caso, de una, yo sé hacer caso. Entonces, con respecto a lo segundo, me parece que sí debemos pulir un poco la manera como de pronto interpretamos la cuestión. No es que lo que vale es el final, porque recuerden que la competencia tiene otro aspecto que es la consistencia. La competencia debe ser consistente. Si la competencia no es consistente, pues maestro, usted no me ha alcanzado la competencia. Ahora, ¿cómo veo yo esa consistencia? En estos eventos evaluativos que he tenido antes. Si el estudiante no es consistente, es muy sospechoso. Por ejemplo, un estudiante que nunca me participa, Pepito nunca me participa. Pepito, las veces que participa porque le escribo y le digo, vea hermano, por favor, métase, así sea por error, dele clic al curso de humanidades, hermano. Lo hace de manera muy vaga, se nota que no se leen los textos, su escritura es pésima, mamá con H intermedia, le pone tilde a la T, bueno, una cosa pavorosa. ¿Oíste? Y de un momento a otro en el ensayo final se jaló que ensayísimo. Entonces uno dice, bueno, acá no hay consistencia, acá pasa algo. Esto es muy raro. Un estudiante que no ha sido consistente, que no ha participado, que las veces que lo hace mal. Pongámoslo en términos gastronómicos, ¿no es cierto? Tú haces un postre y quieres hacer un flan y resulta que eso quedó todo aguado, no tiene consistencia. Y vos me decís ahí, pues que está el flan y ahí están todos los ingredientes, papá, ¿cómo así que no me lo va a valer? No, mijo, porque eso no es un flan. Eso es ahí revolvió varias cosas y puede que sepa flan y puede que tenga los ingredientes, pero un flan no tiene esa consistencia. Utilizando esa analogía, entonces podemos decir, no es que valga lo del final, es que lo del final recoge toda esta consistencia.
Y si no es consistente, pues uno debe hablar con ese estudiante y decirle, venga, yo necesito que me sustente. Venga, yo necesito que usted en vivo me interprete. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Yo como evaluador no puedo opinar. Yo tengo que tener más elementos. Y en este caso serían más actividades para ese evento valorativo, evaluativo, para yo poder decir si su competencia sí es consistente o no. ¿Por qué? Porque como usted, hermano, es como los toreros, aparecía por temporadas, era una intermitencia, pues, una irregularidad tan brava, y resultó que no sabía escribir mamá, y de un momento a otro nos resultó el genio de la crítica literaria. Ya sospecha uno. Entonces, hay que tener en cuenta eso, tanto la competencia como la consistencia. Ojo, no es que evaluemos consistentemente, no, porque la consistencia no es un atributo de la evaluación, no, es que evaluamos también la consistencia de esa competencia. No sé si me haga entender. Y Cristian, es claro. Yo lo entendí. Vale. Quedó claro. Cristian, hay una pregunta que hace rato nos hizo la profesora Jenny Lozada y es la siguiente. Excelente estrategia evaluativa, profesor Cristian. Una pregunta. Al respecto, quisiera saber cómo ha pensado evaluar la última actividad del semestre con miras a la obtención del 100% final. El 100% como es decir, cuantitativamente como un cuantificador, lo tiene esa nota, si lo exige pues la plataforma, ¿no es cierto? Aclarado eso, nosotros en el curso, no soy yo, nosotros en el curso, tenemos un evento final evaluativo donde le decimos al estudiante, uno de los cuentos que ha leído durante todo el semestre, escójalo. Y de ese cuento debe presentar un ensayo con todas las de la ley, ¿no? Con APA, con tal, más o menos de 3 páginas, que no pase 5, pero uno diría 3, porque hay muchos para revisar, ¿no es cierto? Donde usted haga la citación, donde se interprete, donde ya no es un resumen, sino un ensayo, ¿no? Y ese evento evaluativo, además del ensayo, tendría una segunda actividad, que es que el estudiante además debe subir un video muy corto de máximo 3 minutos, donde él nos va a sustentar su ensayo, no su cuento, sino su ensayo. Ahí tenemos en el final del curso ese evento evaluativo final con 2 actividades y 2 evidencias. Una evidencia que nos va a mostrar lo escrito, ¿no es cierto? Y una evidencia que nos va a sustentar eso que escribió, para manejar lo de la consistencia, sobre todo porque si es un estudiante que nunca ha participado, que nunca ha aparecido, uno dice, venga, susténteme, ¿no es cierto? Incluso yo me atrevería a decir que si es un estudiante que ya uno ya sospecha mucho, ¿no es cierto?, que nunca participó y la vez que lo hizo, Turnitin nos dijo que tenía un plagio del 99.9, es un estudiante que uno ya incluso invitaría, venga maestro, veámonos por Teams un momentico y hablemos usted y yo de su cuento y de su trabajo, a ver cómo es que funciona el asunto. Entonces, claro, el curso nuestro está montado así para que al final él nos presentó obviamente un ensayo, un cuento de los que leyó y un ensayo que nosotros en todo el reto 3 o en el momento 3 del curso lo vamos a acompañar, ¿no es cierto?, a que construya ese ensayo, ¿no? Y le vamos a decir cómo es y cómo se hace y lo de la escritura, ¿no es cierto? Incluso estamos pensando algunas estrategias con una profe Luisa de Humanidades 3, una profe muy avesada en esto, como para apoyarlos más en esa construcción, que todo el reto 3 sea el acompañamiento nuestro en la construcción de ese texto, para que tampoco tengamos sorpresas de que no es que vea, haga un ensayo y por aquí venga cuando lo termine, sino que lo acompañamos y garantizamos que hasta donde se pueda, obviamente, que ese texto lo construyó él, ¿no es cierto? Y que sea el texto que nos ha venido presentando por entregas, en borradores, en esquemas, en tal, ¿no es cierto? Así está montado nuestro curso. Bueno, Cristian, dijimos que eran 20 minutos, las preguntas hicieron que nos alargáramos un poco, hay muchas preguntas en el chat, María Cecilia Castañeda,
el profesor Luis Pérez hace una claridad también, un aporte bastante interesante. Sin embargo, pues cabe compartir con todos los compañeros una noticia, y es que esta experiencia de profe pues nos seguirá acompañando durante unos días. Permítanme, les muestro una presentación que nos comparte nuestra directora de Innovación y Tecnologías Educativas. Tendremos la oportunidad de estar contigo, Cristian, en Consúltele a un colega los días del 9 de octubre hasta el 21, donde todas estas preguntas que han surgido alrededor de esta conversación también pues puedan ser resueltas y puedan ser abordadas desde diferentes pues miradas y experiencias. Entonces pues invitamos a todos los profes a seguir conectados con Experiencia del Profe, con el profesor Cristian Cárdenas, cómo evalúa a mis alumnos en humanidades. En ese orden de ideas, Cristian, queremos darte las gracias. Esto yo sé que es corto el espacio porque vale la pena poder seguir hablando más. Y yo soy habladorcito. Eres un buen conversador. Entonces, bueno, mil gracias, decirle a todos los profes también que están cordialmente invitados para estar conectados con nosotros en Experiencias del Profe, con el profesor Óscar Camilo Valderrama, quien también nos acompañará en un espacio similar el jueves 15 de octubre y hablará sobre cómo evalúa a mis alumnos en Ingeniería Civil, otro caso que seguramente será muy útil para nosotros.